Buenas tardes, en nombre de Conciliarte, y gracias a todos por su presencia, sobre todo en una semana convulsa de eventos y de presentaciones. Gracias a la librería Ramon Llull, también por su acogimiento. Nos disponemos a presentar la obra de Ricardo Belveser, Primavera de la noche, de la editorial que dirige Sergio Arlandis. Ante todo, decir que es un placer para mí compartir mesa con tan grandes escritores como lo son Sergio Arlandis, Rafael Soler, Robert Archer y el propio Ricardo Belveser, a quien agradezco haya contado con Conciliarte para esta presentación. Voy a presentar en primer lugar al editor, Sergio Arlandis, que ha sido director gerente de Antropos Editorial siglo XXI durante 3 años, que dirige actualmente 3 colecciones de la editorial Calambur, 2 de poesía y 1 de estudios literarios. Es miembro de la Real Academia de la Lengua en Norteamérica y miembro colaborador de la Real Academia de Cultura. Pues muchas gracias. Con Primavera de la noche se abre precisamente una nueva etapa en la editorial Calambur, y es lo que realmente nos ha hecho muy felices. Digamos que es un libro que va a marcar, o que ya está marcando, lo que es el nacimiento a lo que va a ser a partir de ya la editorial Calambur, una editorial completamente entregada a autores con una voz muy propia, muy genuina, con un gran reconocimiento nacional e internacional, aunque no va a dejar de tener también su apuesta sobre poetas jóvenes o no tan conocidos, pero sobre todo va a apostar por una línea, y creo que Ricardo en ese sentido es el autor perfecto para comenzar esta nueva andadura, ¿no? La verdad es que es un título perfecto para ese nuevo comienzo de Calambur, ¿no? Primavera de la noche, es un renacer. Y sinceramente creo que la editorial tiene un antes y un después con este libro, ¿no? En este caso ha salido en la colección Los solitarios y sus amigos, en una colección donde hay autores como Colinas, Gamoneda, Viñoli, Bento, Andrade, Aguirre, y autores realmente importantes en la que se viene a sumar Ricardo Belveser, ¿no? Además de eso, el hecho de que sea aquí en la librería Ramon Llull, pues también marca lo que va a ser la apuesta de la editorial, y es el apostar por no solamente autores que realmente tienen una voz personal, sino también apostar porque el libro se toque, esté en una librería, se comercie con él. No es una cuestión económica lo que se está tratando, pero al fin y al cabo el mundo del libro depende tanto de los escritores como de los editores, como de las librerías, de los libreros. Entonces me parece muy bonito el poder hacerlo hoy también aquí, ¿no? Y bueno, en ese sentido, sinceramente agradecerle enormemente a Ricardo Belveser que eligiera Calambur, porque esto tengo que decirlo claramente, fue Ricardo Belveser quien eligió Calambur, porque aunque es un matrimonio bien avenido, Calambur, Ricardo Belveser, no tengo ninguna duda de que en ese matrimonio el que ha seguido ganando es la editorial, aunque el prestigio de Calambur está ahí. En ese sentido sí que les doy un mensaje claramente: disfrútenlo, disfruten el libro, disfruten la poesía libre de sus cadenas empobrecedoras, es decir, liberado de todo lo que no es necesario de la poesía. Disfruten de la intensidad formal y emocional de este libro, y bueno, en otro momento, donde no tenga voces tan prestigiosas a mi lado, si acaso en algún momento podré hablar de él, que me encantaría hacerlo, pero claro, no es mi momento. Muchas gracias. Le tocará ahora el turno a Rafael Soler, nacido en Valencia y residente en Madrid, donde se ha desempeñado durante más de 30 años como profesor titular de la Universidad Politécnica. En 2011, la institución Alphonse Magnani publicó su antología Pie de página, y un año más tarde vería la luz La vida en un puño, publicada en Paraguay. Con su primer libro de versos, Los sitios interiores, obtuvo en 1979 el acceso al premio Juan Ramón Jiménez, que otorgaba el Instituto Nacional del Libro al mejor poemario publicado por autores de menos de 40 años. Obra suya ha sido traducida y publicada en inglés, italiano, húngaro, rumano y japonés, y participa habitualmente en lecturas y festivales en Europa, América y Asia. Muchas gracias, Mila. Buenas tardes a todos. Y vamos con las palabras que yo quisiera pronunciar sobre este libro. Decía Sergio hace un momento: disfrute de la intensidad formal y emocional del libro. Y viniendo para acá, Lucía, que se lo ha leído con detalle,
coincidíamos, y así se lo hemos dicho a Ricardo hace un rato, cuánta verdad hay, cuánta emoción hay en todos los versos. Siempre he querido ser escritor. Lo mío es un caso flagrante de vocación. Y digo siempre porque con ese adverbio me refiero a todo el tiempo del que tengo conciencia, de mi propio yo. Esto ha sido desde niño, hasta el punto de que no recuerdo ni por un solo momento que haya querido ser otra cosa: médico, bombero, soldado o astronauta. Cuando los niños, en fiestas de cumpleaños, o por las navidades, o en reuniones familiares, los mayores les ponían encima de la mesa del comedor para que bailaran moviendo las caderas, a mí me pedían que les contara cuentos. Es decir, no era yo, el niño, el que perseguía a los adultos para que me contaran uno, sino que esos mayores me pedían a mí que me los inventara. Cierro comillas. Jugosa confesión de nuestro poeta Ricardo Elveser al público que acudió a la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra hace ahora 4 años. Hace ahora 4 años. Es textual. Textual. Hay que tener mucho cuidado porque al final se sabe todo, Ricardo. Si nos dice Santa Cruz de la Sierra. Sí. Para escuchar su ponencia, lectura, diálogo y escritura, una ponencia que no tiene desperdicio. Unos meses antes, en enero del 2012, y haciendo buena esa incontinente vocación, estábamos presentando en Madrid, en compañía de nuestro querido y llorado Félix Grande, su novela Lo siento, pero no existe el paraíso. 252 páginas de una historia brillante, muy bien contada, y recuerdo que califiqué entonces a Ricardo como hiperactivo, polifacético y polifónico, diciendo que no era escritor al uso, y destacando sus virtudes como periodista de pro, columnista infatigable, avisado crítico y lector atento. Cuantos le conocéis, y sois multitud, bien sabéis que no exagero y que el paso de los años no es capaz de atemperar ese vigor a la hora de enarbolar su pluma o golpear con 2 dedos el teclado. Así que todos estamos de enhorabuena, sabedores de que nuevos títulos, otra novela, un ensayo, vaya usted a saber qué nuevo artefacto literario acompañarán a Primavera de la Noche, el formidable libro que hoy nos convoca aquí. Desde niño, aquel niño de pueblo que soy, lo que más me gustaba era y es la poesía, con lo que se demuestra lo raro que era, y sigo siendo. Afición que me hizo entrar en la inquietante secta de los poetas. Confesó también Ricardo aquella tarde en Santa Cruz. Con el tiempo averigüé que es una secta igual de inmutable en todos los países. Todos hablamos de lo mismo y del mismo modo, muy especialmente los que compartimos lengua, los que entendemos la vida como un inagotable diálogo. Y aquí estamos hoy, miembros de la secta, afines, cercanos, amigos y familia, lectores todos de buena poesía, celebrando la publicación de este nuevo libro del niño que quiso ser poeta y el poeta que nunca dejó de ser niño. En la colección Los Solitarios y sus amigos de la editorial Calambur, que ya publicó anteriormente su libro Fragilidad de las heridas. Mi felicitación y abrazo a Sergio Arlandis, su director editorial, por su reconocida labor. Sergio no se rinde nunca. Y yo aprovecho esta oportunidad para expresarle mi deseo de todo el éxito que merece en esta nueva etapa. Afirma Vicente Huidobro, tras advertirnos con ese desparpajo que adorna a los humildes, que estamos en el ciclo de los nervios y que el músculo cuelga como recuerdo en los museos. El poeta es un pequeño dios. Dice, discrepo del maestro. Poeta, cualquier poeta que se precie de tal, es un tartamudo bien intencionado, un predador en expectativa de destino, el ciego que busca escaparates y a ellos se asoma como otros a un burdel de 5 estrellas. El poeta es un tipo desvalido que aspira a ser tipazo, tan dedos contadores a la que hace imposible de un verso que no llega. ¿Y qué es la creación poética? Sin una respiración encompasada en la que todo, dudas perennes, pueda ser invocado. ¿Qué otra cosa es el poema
sino una exhalación sin usura para recobrar una mirada más limpia, más sabia, incluso haciéndonos mejores. Trasegamos la vida a buches torpes y cortos, entre la ignorancia y el daño, perdidos en una falsa lucidez que a muy poco conduce para el que tanto espera. Decía yo anteayer en Castellón, en la presentación del libro mío. Sin pedirlo, alguien perpetra un poema redentor y nos lo ofrece con la sencillez del que ha crecido entre fracasos. Un poema que podríamos haber escrito cualquiera de nosotros si tuviésemos el don. Un poema que quizá nos acompañe ya para siempre, en momentos de tribulación, con mar arbolada, con esa insidiosa enfermedad que nos carcome, solos en un banco de la estación donde otros abren sus pañuelos para el viaje. Y la palabra como respiración del poeta, como aliento del lector cuando su corazón se expande con sonidos nuevos, con certezas solamente intuidas en su deambular del salón al baño, y que ahora, por ese raro misterio de la comunicación entre afines, poeta, lector y viceversa, son revelación, guía, compartido temblor. Frente a las 4 esquinas del miedo, frente al desdén bien llevado, frente a la autocomplacencia, un poema hace guardia esperando su momento. Bastará escucharlo con humildad, pues con humildad fue escrito para que un nuevo sosiego haga llevadera nuestra soledad. Y es el caso de Primavera de la Noche y de los 20 poemas de varia extensión organizados en 2 capítulos que recogen reflexiones y aliento de su autor. Libro escrito con verdad, con raro sosiego, con la determinación de quien dice: ven, escúchame, tengo algo que contarte, valdrá la pena. Y se tira a la piscina para que su verdad sea la de todos. No se anda por las ramas, Ricardo. Y el título nos da clara indicación de cuanto encontraremos en sus páginas. El poeta nos escribe desde una nueva primavera que no es la vejez, ni la decrepitud, ni la ancianidad, sino algo mucho más sutil, como nos dice en El Camino. Es el desasosiego, que define como una forma de desconcierto que adquiere la intuida sospecha del final. Estamos, pues, según la acertada y original mirada de este escritor heterodoxo, en el comienzo, en esplendor de lo que resta. En el comienzo, en esplendor de lo que resta. Ese es el libro. Y a ese enfoque se suma mi santa esposa Lucía, cuando desde hace ya algún tiempo me dice con ojitos recarandosos: aprovechemos, Rafa, ahora que estamos en lo mejor de lo peor. Toca ahora decir que estamos ante unas muy sólidas y bien trabadas reflexiones vitales realizadas por un anancástico. Esa condición que se caracteriza, según nos cuenta en el último poema del libro, que lleva precisamente ese nombre y que espero que hoy podamos escuchar, por una, comillas, propensión a ciertos tipos de melancolía, que no son sino el disfraz del gozo que por hábito embiste a la tristeza. Este es un libro en el que no hay una sola palabra que sobre, y todas tienen su intención y su enseñanza. Y desde esa militante y constructiva melancolía, custodiado como un reo por el trajinar del tiempo y sus escaramuzas, el poeta nos confiesa que, frágil e indefenso, sospecha el final que misterioso la guarda, aunque ignore cuánto falta. Y en esa tesitura estamos los que peinamos canas. Hablo así porque lo hago, nos dice, sin venda en los ojos, que sí tuve en otro tiempo, y esa libertad me guía hacia el interior de mi cuerpo que flota ingrávido, y yo dentro sonrío la felicidad que produce la vida nueva. La vida nueva, se atreve a decir, y dice bien, más allá de la ya vivida, con su equipaje de recuerdos. El verano, cuando todo era un resplandor adolescente, días extensos en los que todo cabía imperturbable.
el sabor de la infancia sorprendida que se fue diluyendo en el pantano de una posguerra, de polainas, cinchas, desfiles, gorros, velos e inacabables misas llenas de pavorosas amenazas. Largo camino para alcanzar esa primavera intuida con el explícito homenaje del poeta a sus tres compañeros esenciales en el viaje: la amada, los amigos, la escritura. El canto a su amada es un bello poema. Mira que es difícil escribir poemas de amor. Y el canto, decía, el canto a su amada es un bello poema en 4 partes, con el título Tantas madrugadas, para mí una pieza central del libro, donde el poeta honestamente confiesa: nos queremos así porque queremos que así sea, solo de esta manera, tras reconocer su voracidad de cocodrilo, fauces abiertas y amor adentelladas para la reina de las mariposas. Pero no basta el amor si por llegado palidece, y ambos se preguntan al unísono: ¿a cuántas veces nos diremos que tantas veces tú para ninguno, que tantas veces yo para tan poco? Amor, pasión, cortejo, nunca tedio, bien contado y bien cantado. Y los amigos, decía, y la escritura. Los primeros tienen merecido sitio y reconocimiento en los poemas. Mis amigos habitarán mis silencios, y el impagable hablar con los muertos, que dicho con todos los respetos, son muchos. Pues Ricardo siempre fue un tipazo de agenda ancha, buen pagador y con clara tendencia a celebrar con afines y cercanos cuanto la vida ofrece. La amada, los amigos, la escritura. Ay, la escritura. Poetas de los exigidos, poetas de circunstancias, poetas de necesidad, poetas jóvenes y jóvenes poetas, celebrativos, de enjuta voz oscura, claros, éditos e inéditos, y todos en su afán por encontrar en la tribu, en la secta, un hueco digno. De chaval, Ricardo quería ser escritor, y ya era poeta. De ese viaje que va del corazón al verso bien trabado, dedica a los poemas la búsqueda. Inició la búsqueda, nos dice, aún sin saber lo que quería encontrar, y la herramienta y su razón. El arte solo se alcanza si es técnica más misterio. Yo le he oído esta expresión a Ricardo muchas veces. El arte solo se alcanza si es técnica más misterio. La amada, los amigos, la escritura, y también, pero no antes, 3 nuevos compañeros de viaje para asomarse primaveral a cuanto está por venir. La indiferencia, la experiencia, que como bien matiza, no es lo que nos sucede, sino lo que aprendemos de lo que nos sucede. Y ese caminar en sentido contrario que nos lleva de la vida a la experiencia. El trabajo del escritor, y cito ahora al finés Gosta Agren en un poema de su libro, aquí en El ojo ciego del huracán. El trabajo del escritor, decía, a mí estos versos los cito con frecuencia porque creo que resumen muy bien lo que es el hacer del poeta. El trabajo del escritor es leer libros no escritos, inclinado con una señal sobre la mesa, volcado hacia adentro, consume la luz y la sombra de su ser. Los días discurren como imágenes por una cámara sin película, mientras abre papel tras papel. No escribe pensamientos, va a tientas con las palabras. Durante días sin horas y por valles sin mapas, va buscando esos poemas que los pensamientos ocultan. Y eso precisamente ha hecho con tesón recompensado Ricardo Belveser en este libro: leer con humildad en la espalda de los días transcurridos, escudriñar sus cicatrices, adentrarse en su hondón para darse y para darnos primavera de la noche, y ese es el brillante resultado. Termino. Estar en silencio no es estar callado, ni estar callado es no decir nada. Nos ilustra Ricardo en 2 versos de este libro. Me toca ahora estar en silencio, estar callado y no decir nada más para que podamos escucharle, que para eso y no para otra cosa hemos venido. Enhorabuena, Ricardo, por un libro tan maravilloso.
Le toca el turno ahora a Robert Archer y lo presentaré brevemente. Nace en Londres y se gradúa en la misma ciudad en 1980 en esta universidad. Su primer contacto con la Comunidad Valenciana se remonta a 1967, cuando muy joven pasó 4 meses en Burriana trabajando en la recogida de naranjas. Bueno, esto es lo que él comenta y cómo me lo ha mandado. Profesionalmente, como profesor universitario, sus vínculos con esta tierra siempre han sido muy estrechos y después de largos años de estudio se le ha reconocido como gran especialista en la obra de Ausias March. Trabajó durante muchos años en Australia, la Truro University, Melbourne, y después en Inglaterra, University of Durham y King's College London, realizando su docencia y su investigación sobre la literatura española catalana valenciana de la Edad Media y del Siglo de Oro. Al jubilarse en 2013, se traslada otra vez a Valencia, donde actualmente vive. Imparte alguna clase como profesor honorario de la Universidad de Valencia y escribe. Próximamente se publicará su edición bilingüe valenciano-castellano de la obra completa de Ausias March en la prestigiosa colección de letras hispánicas de la editorial Cátedra, con el título de Ausias March, Dictats y obra completa. Cuando Ricardo me invitó a participar en la presentación de su nuevo poemario, me quedé un poco perplejo. ¿Por qué yo? En cuestiones de poesía, Ricardo y yo estamos a años luz. El uno, primero por la extensión de la obra de él, frecuentemente premiada a lo largo de una vida literaria muy productiva, frente a los pocos años, apenas un lustro, en que yo escribo versos, por lo menos en serio. Hay mucha gente más calificada que yo para hablar de su obra, y uno de ellos ha hablado ya de esa bellísima presentación que me parece todo un poema. Segundo motivo de sorpresa: las grandes diferencias entre las dos tradiciones española e inglesa de nuestras respectivas lenguas, con sus prácticas poéticas tan alejadas la una de la otra, a lo que hay que añadir las considerables diferencias entre dos vidas transcurridas en ámbitos difícilmente reconciliables. Pero luego me di cuenta de que lo que Ricardo, siempre tan inteligente, buscaba era precisamente una perspectiva diferente. Y también que el abismo que los separa lo salva no solo la amistad, sino el hecho importante en relación con este libro de que los dos tenemos la misma edad. Casi. Sí. A ver, confiesa. Sí. Ambos, creo, nacidos en 1948. Nosotros, tanto él como yo, nos encontramos en esa primavera de la noche de la que habla su libro. Y es un libro impactante. A modo de ejemplo, citaré un detalle autobiográfico producido en el curso de las últimas 24 horas. Eso es puramente verdad. Anoche me acosté sin haber acabado de preparar mis palabras de presentación de hoy, preocupado porque me daba cuenta que la visión de la vida que Ricardo nos describe en su libro no cuadraba en absoluto con mi manera de ver las cosas, desde mis también 68 años. Me parecía que yo no compartía la ansiedad existencial que se trasluce en todo este poemario, y que en cuanto a la interrogante de la vida posterior a la muerte, pues esto nunca me había parecido de la menor importancia. Y así me acosté
después de mi segunda lectura completa del libro, y con muchísimo placer. Yo nunca recuerdo los sueños, pero la que me despertó hoy a las 5 de la mañana, lo tengo aquí clavado en el consciente. Fue un sueño en que aparecieron muchos de los temas del libro de Ricardo. Mira cómo se había fijado, había penetrado en mi mente. La desaparición de los seres queridos y su recuerdo en muchos momentos de la vida. La consciencia de la propia mortalidad, que tiendo a evitar. El amor por esta vida y por las personas con las que se comparte esa vida. Al despertarme, me di cuenta de que yo en realidad siempre he ido soslayando los hechos incontrovertibles de mi vida actual, de mi mente y mi cuerpo actuales, así como la gran presencia en ella de todo lo que ha desaparecido para siempre. Son maneras de ser muy diferentes. No recuerdo que ningún libro me haya penetrado hasta los sueños desde que leí la poesía de Arthur Rimbaud a los 18 años. Esta gran fuerza del libro se debe, yo diría, a dos de los elementos que lo definen. En primer lugar, su absoluta coherencia temática. Eso no se puede decir de todos los libros, pero este es un libro temáticamente completamente coherente. El título contiene, como decías tú, en cierto sentido, todo lo que es el libro. Es una secuencia de poemas sobre la consciencia del poeta de estar en esa etapa de la vida anterior, esperamos que sea muy anterior, a la última. El segundo factor que podría explicar la fuerza del libro es la inmediatez y espontaneidad con que surgen los temas y las actitudes en cada poema, tan espontáneos que a veces parecen contradictorios. En algunos poemas, el poeta habla de la ilusión por la vida ya vivida, de la presencia extrañamente vital de los seres queridos traspasados, o del sentido de haber encontrado lo que ha buscado toda la vida, al darse cuenta por fin de que lo llevaba siempre en su interior, ¿no? Que había encontrado en esa frase maravillosa de Francisco de Orellana, su interior hombre. Voy a leer unos versos con permiso, supongo que no se suele hacer, pero me parece que me voy a dar ese placer. Gracias. ¿No? Y además, si lo leo yo, pues tiene ese toque un poco exótico. ¿Y por qué no? Porque este libro tiene que poder leerse en todos los países. Al no saber qué buscaba, no hallaba dónde hacerlo. Pedí consejo, cambié de amigos, cambié de vida, hasta que lo encontré donde siempre había estado, demasiado cerca para verlo. ¿Quién me iba a decir que dentro de mí es donde iba a dar al alcance? En otros poemas encontramos una actitud que es para mí desoladora, como su admirable poema sobre la indiferencia. Estas contradicciones, en realidad, no lo son. Más bien, se trata de manifestaciones de una constante inquietud vital e intelectual. Y es por eso que no se desprende del libro una actitud filosófica determinada, ni existencialista, ni estoica, ni del todo optimista o pesimista.
La secuencia de 22 poemas contiene todos estos puntos de vista y otras muchas variantes de ellas. Son, diría yo, puro reflejo de la mente inquieta de quien los ha creado. Esa misma inquietud que Bergson ha sabido canalizar en tantas actividades diferentes a lo largo de una vida. Y yo solo conozco los últimos 10 años de esa vida. Es un libro sumamente personal, sin distancias entre lo vivido y lo escrito, digamos, sin los filtros culturales y objetivos a los que suelen recurrir las mentes parecidas a la mía, por ejemplo. Es una obra honrada, directa, escrita sin tapujos, que ha obligado a este lector, a pesar de mi perspectiva aparentemente tan diferente frente a esta primavera de la noche que Ricardo y yo compartimos, a repensarlo todo. Y esto lo pueden hacer solo los libros especialmente potentes. Gracias. Bueno, buenas tardes, noches a todos. A ver, bueno, voy a intentar, lo que quiero decirlo de una manera ordenada, que no va a ser fácil, ¿eh? Primero, ¿por qué presentarlo en una librería? Creo que los escritores debemos regresar a las librerías. Se acabó de los sitios institucionales, del palacio de no sé qué, de la sala de exposiciones de no sé cuántos. Hemos de volver a la librería. Si los escritores no venimos a las librerías, nos estamos disparando en el pie. Por tanto, esto debe ser un regreso permanente, porque sin librería no seríamos nada. Por tanto, muchas gracias, Almudena, muchas gracias. Segundo, cuestión. Una presentación tan llena de amigos. Soy una persona riquísima. ¿Y sabéis por qué? Porque tengo amigos muy generosos. No todo el mundo puede decir eso, que puede decir que tengo muchos amigos, pero sobre todo amigos muy generosos. Y la prueba ha sido, primera, mirar alrededor, y luego lo que acabéis de escuchar. De todas maneras, en la presentación le voy a decir una cosa. Me han presentado el libro dos amigos. Y en cuestiones de amistad, le viene bien un poquito de exageración. Por tanto, sus palabras, entiéndase, como un acto porque es verdad, a las cosas del afecto le viene bien la exageración. Eso es la verdad. Sergio Atlantis dice que la colección mejora conmigo, y al revés. Porque cuando hablamos, si yo tenía el libro, lo tenía en otra editorial. Y se lo pasé a Sergio, quitándole 15 o 20 poemas, no porque me lo dijera, sino porque me parecía algo extenso el libro, y me parece además que todo el mundo con el que hablo ha dicho, tenemos que apoyar a la lectura que está haciendo Sergio, porque como se consolide esta colección en una editorial ya consolidada, los últimos 3 premios nacionales han sido todos de aquí, de esta misma editorial, los últimos 3 premios nacionales, entre ellos el propio Antonio Hernández, que es el de este año pasado, ¿no? O sea, esto lo han publicado aquí. Sergio es de lo mejor que tenemos en este momento en Valencia, entre la gente más joven y con mayor iniciativa, es de lo mejor. Por sus iniciativas, por su propia obra y por lo que está llevando adelante. Por tanto, creo que todos debemos comprometernos en este sentido. Y quiero conciliarte siempre también, que me hospeda con tanto cariño, y a Sara, a quien supongo que luego presentará, porque quien me conoce bien, y sois casi todos vosotros, sabéis que a mí la poesía amorosa, más bien creo que podría desaparecer ya de la literatura, que no pasaría nada. Pero no obstante, aquí he hecho un poema largo de poesía amorosa, me descubrió ahora, a mi modo, a mi forma rara de hacerlo. Y entonces le pido a Sara que al menos 2 partes, tiene 4 partes, al menos 2 partes la podamos escuchar de ella como actriz, ¿verdad?, decirlo aquí. ¿Qué he pretendido con esta primavera de la noche? Vamos, los textos, tanto de Rafael como de Robert, han sido 2 textos espléndidos,
Entonces, hacía tiempo que no escuchaba un texto con esa galanura, con ese tino, dicho las cosas tan bien dichas, sin excesivos halagos. Me han parecido dos textos espléndidos, la verdad. Y lo que comentaba Robert, de que su obra y la mía son obras muy diferentes, no lo creo. No lo creo. Pero así de sencillo. El problema es que a veces uno utiliza formas diferentes de decir las cosas, que es algo bien diferente a eso. Porque a fin de cuentas es la poesía que es sino una forma de decir las cosas. Yo quiero reclamar el regreso a la poesía verité. Creo que ayer, o antes de ayer, hablaba con unos amigos y decía, estoy en 6 o 7 jurados de premios literarios. Casi todos los libros que me llegan están bien escritos, están correctamente escritos, pero la mitad son como un artificio. Hay que volver a la poesía verdad, a la poesía emoción, y a la poesía que cuente una verdadera historia emocionada. Hay que volver a la poesía verité. El siglo XXI, si no, no nos lo va a perdonar, porque en el tránsito del siglo pasado, las vanguardias espantaron a los lectores de poesía. Toda la cantidad de poesía que habían hecho los románticos, de que habían conseguido simbolistas, etc., las vanguardias los espantaron. Es que había libros y libros que no se entendía nada, es que no hay manera de entenderlos. Y solamente destripándonos los filólogos, pero claro, la gente ha ido huyendo hacia otros rincones. Hay que regresar a la poesía verdad, la poesía que cuenta emociones verdaderas, incluso a veces compartibles. He publicado muchos libros y tengo algunos premios, como sabéis. Pues el otro día estaba en IBE presentando este libro y había al menos 2 personas delante de mí llorando. Es algo, ese precio es tan espléndido que uno está leyendo un poema y alguien lo sienta tan suyo, tanta emoción. Quisiera, antes de pasar a la lectura, leer una larga cita de García Márquez, donde lo veo condensada esta idea de verdad. Fijaos, dice, hay una cita de una poetisa que yo admiro mucho, que es Francisca Aguirre, que dice, está mi casa sosegada. Bien, dice, si supiera que esta fuera la última vez que te veía salir por la puerta, te daría un abrazo, un beso y te llamaría de nuevo para darte más. Si supiera que esta fuera la última vez que voy a oír tu voz, grabaría cada una de tus palabras para poder oírlas una y otra vez indefinidamente. Si supiera que estos son los últimos minutos que te veo, te diría, te quiero, y no asumiría tontamente que ya lo sabes. Siempre hay un mañana y la vida nos da otra oportunidad para hacer las cosas bien. Pero por si me equivoco, y hoy es todo lo que nos queda, me gustaría decirte cuánto te quiero, que nunca te olvidaré. Es difícil mejorar esto, ¿verdad? Es difícil mejorar esto. Bueno, pues entonces, dejémonos de palabras, y si os parece, os voy a leer algún, por cierto, un amigo me dice, esta portada no me gusta nada, y por tanto he hecho una nueva. Y bueno, yo lo doy por bueno, pues porque... Sí. Bueno, es para que veáis que raros somos, ¿no? ¿Te parece mejor, no? Sorpresas tiene la vida. Es como un huevo Kinder, pero en tapa. Bueno. Sí que quisiera leeros alguno antes que Sara lea esa parte del poema amoroso. Claro, hablamos La primavera de la noche, es el mismo título, te lo decía antes a Ángel Calpe, que estaba ahí, el mismo título que Paco Brines. Paco Brines lo llamó El otoño de la rosa. Bueno, pues el otoño de la rosa y, ¿verdad? y primavera de la noche es la misma idea, dicha solamente con palabras diferentes, ¿verdad? La noche, evidentemente, es la muerte, ¿verdad? Y la primavera, el estado en el que me encuentro ahora, pero que ya veo ahí a lo lejos lo que se me viene encima.
Y no puedo, no me resisto a contar una cosa. Hace poco he tenido un problemilla y tal, y me ingresaron, me operaron, una cosa, un aparato digestivo. Y cuando salgo me encuentro con Robert y dice, bueno, has tenido una cosa. Digo, sí, es que he estado, me han operado, yo he tenido aquí pues una pequeña enfermedad. Y dice, no, has tenido un aviso. O sea que, y además es verdad, tiene toda la razón. Pero eso ha dicho para que vean lo diferentes que somos. Bueno, el poema se refiere a eso, se llama El Camino. Por aquí se escucha el preludio de la noche. Su camino se ve desde este altozano del tiempo que me permite imaginar la ruta de llegada. La senda es larga aún, pero me considero con fuerzas suficientes para cubrir lo que falta y más. Si es que hubiera para mí un último regalo. Esta primavera no es la vejez, ni la decrepitud, ni la ancianidad. Es algo mucho más sutil. Es el desasosiego, una forma de desconcierto que adquiere la intuida sospecha del final. Esta primavera que ahora estreno es el comienzo en esplendor de lo que resta y de lo que queda. La continuidad de la verdadera vida que me habita hace tanto. Porque esto que estoy viviendo es la vida. Es mi vida. No hay varias vidas diferentes por las que deambular caprichosos. No os dejéis engañar. A veces puede parecer que se rompe, o se fragmenta, o se divide en capítulos. Pero es siempre la misma que ahora veo desde los muchos recuerdos que en ella se han ido estrellando. Recuerdos acaso insoportables, que se erigen en pasado, pero es una sola vida en soledad, aquella que nos ha sido otorgada para ser arrebatada. La que hemos construido, no siempre con la suficiente maña, la que discurre en nuestro pecho agobiado mientras vemos cambiar la de los demás, que viene a cruzarse con nosotros. La noche nos aguarda, aunque sigue lejos, y yo camino el camino sin dejar de pensar, de recordar el amor, los amores, el gozo, la alegría, la esperanza, el lecho, los besos compartidos con la traición y los traidores campando a sus anchas. Pero ha sido bien útil vivir lo vivido hasta ahora. Y aguardo, curioso, lo que falta, lo que falte, sea cuanto sea, aunque quizá esta primavera a veces tenga aspecto de anticipo de la noche. Casi sí, con vuestro... Bien, este poema se llama Juventud y el desvelo. Lleva una cita de Pablo Ruiz Picasso que dice: hace falta mucho tiempo para ser joven. Dentro de mí, desde bien adentro, reclama el regreso a la vida como la simiente pide explotar con la lluvia, el sol y la tierra, la adormecida juventud que creía exiliada e incluso huida. La juventud no es un don físico, claro que sí, la referida al cuerpo y al músculo que lo embellece, porque otras cosas la sustentan: la ensoñación, la vehemencia, el vértigo, la emoción de la ilusionada intransigencia y el insomnio del descubrimiento. Hacen falta tantos años para ser joven. ¿En qué creer ahora, cuando me miro las manos cruzadas por las señales de una fatiga heredada que no comparto ni quiero mía? Nada hay que no me conduzca al desengaño, que no haya crecido en el inhóspito desierto del desencanto. Escucho en mi interior a aquel personaje que me habitó y se volvió invisible con la caída de los granos de arena tras el cristal, o el surco de lágrimas en el vaho, y reclama perseguir los sueños, porque ya habrá un momento, recostado en el interior de la noche, en el que todo será de nuevo juventud, todo gozo desbordado aguardándonos. Ahora, con vuestro permiso, me gustaría que podías presentar qué precia Sara. Muy bien. Bueno, Sara Juárez es
licenciada en Arte Dramático por la Universidad de Valencia, máster por la Escuela de Drama de Londres, y ha participado en varios cortos, películas, musicales y recitales poéticos también. Buenas tardes. Bien, yo antes de empezar quería darle las gracias a Ricardo por dejarme participar en leer dos poemas que me han emocionado mucho y por dejarme, como decía Rafa, compartir ese temblor, porque es lo que me ha pasado a mí cuando estaba preparándolos. Y cuando lo has dicho, he dicho toda la razón. Y cuando están escritos con esa verdad, bueno, pues te da, a la hora de interpretarlo, pues te da más juego y te da, bueno, no es el típico poema de amor de lo que hablábamos aquella noche que nos conocimos. Sí. Bien. Despertar. Despertar. Son y tantas las madrugadas nacidas tras la curva de sus hombros desnudos, tanto amanecer sobre su piel, dunas de arenas perfumadas, tantas noches por la miel de su espalda brillante de tan tersa, sobre el lecho de plumas y de sábanas templadas, que solo hoy, sentado en este lado oscuro de mi ocaso, puedo ver cómo al horizonte del día ya no le importa encender la tenue alcoba y descubrir los bultos abrazados, incendiar la estancia sin concedernos un solo minuto más de descanso. Todas las mañanas y todos los mundos se asoman en el perfil vainilla de sus formas, como hace el sol sobre los límites de las montañas, en la línea del mar devenido en imposible horizonte. Todos los males se encienden cada mañana y cada mañana se desaniman y dejan al bien en paz. Bien que podría irse por las terrazas de los edificios que nos observan y enredarse con la ropa tendida sin rasgar lo que queda de la noche. Y el siguiente se llama Desasosiegos. Vivimos tanto desasosiego unidos que dudo si es que no habrá otro mundo en el que no quepamos los dos juntos. Aunque a veces todo lo cambiaría por un mundo nuevo que rompiera la hermosa monotonía de volver, el regreso a las rosas cotidianas, a las miradas siempre sorprendidas, a las infinitas y frías sospechas. Aún así, nada podría destruir, ni podrá hacerlo, tantas madrugadas nacidas tras la curva de sus hombros desnudos, tanto amanecer sobre su piel, dunas de arenas perfumadas, donde se asoman todas las mañanas y todos los mundos, los soles, los males que prenden en ese alborear que me acompaña por la primavera, que ahora vivo y vive en mí, acaso, en mi ocaso, en la proximidad de la noche. Acabaremos con dos poemas. Uno, que Robert dice que es un soneto, claro. No tiene esa forma, pero sí es cierto que está escondido. Se llama Noche Oscura. El hecho de que ya el título
ya nos recuerda San Juan. Por cierto, antes se habrá detectado cuando en un poema que acaba diciendo dando a la caza al cauce, está claro, ¿verdad?, que es un préstamo o un robo, como se quiera, del místico. Bueno, se llama Noche Oscura y tiene una cita de San Juan que dice: «Oh noche amable, más que el alborada». La noche tiene su destemplado preludio y la vida su noche oscura por la que se pierden los amigos queridos, por la que se zambullen en fosas silenciosas donde no hay palabras sino ecos vibrantes que resuenan desde el pasado. Cada gota de lluvia me trae el recuerdo de un muerto mío y ella misma es la muerte. Primavera de la noche, otoño del día, instantes olvidados, verano sin juventud. ¿Y qué habrá luego? ¿Habrá algo? Me pregunto, ingenuo, desconcertado, preocupado, curioso. Si no hubiera nada, qué engaño, qué desengaño. Si solo hay noche, qué oscuridad tan injusta, qué soledad de nicho en día de lluvia. Y para acabar, por lo que me refiere esto, el poema que cierra, que es un poema que se llama Anancástico. El anancástico es el síndrome de la perfección. Los anancásticos son las personas que lo consideran. Yo conozco muchas, porque las formas anancásticas adoptan ropajes muy diferentes. Yo tengo algunos amigos que, si estuvieran sentados aquí, primero ordenan el libro, el bolígrafo, el reloj, el paso, y antes de empezar a hablar dicen: tiene la palabra. Y aún. O que no tenemos amigos así, ¿no? Pero claro, eso lo pongo como metáfora de una forma de ser, ¿verdad? Una forma de vivir, de entender la perfección. Bueno, tengo un amigo, muy amigo desde prácticamente la primera juventud, que es psiquiatra, muy buen psiquiatra, por cierto. Y un día me lo dijo. Luego se lo había olvidado. ¿Yo qué le voy a decir eso? Bueno, es típico de... Ya sabéis que para ser psiquiatra primero hay que estar bastante paya, y luego ya, pero... Y este me dijo, porque un día está hablando y dice: ¿sabes lo que te digo? Yo siempre he pensado que tú eres un tipo anancástico. El poema empieza con esta broma y acaba con una meditación sobre el derecho que tenemos a acabar con esto que llamamos vida cuando nos dé la gana a nosotros. Que me parece que es un derecho difícilmente violable, ¿no? Bueno, anancástico. Un inteligente amigo me dice que soy un tipo anancástico. Pues quizás sí, tal vez un poco. A ello se debe mi propensión a ciertos tipos de melancolía, que no son sino el disfraz del gozo que por hábito embiste a la tristeza, la alegre desdicha, la añoranza en la que hallo razones para recordar a los amigos cuando nos sentimos lejos, y a cuantos quiero emocionado con la naturalidad con la que quiere la hiedra al muro, la hoja al aire, el musgo del río al canto rodado. Mi desengaño por las vidas no vividas, o vividas solo en ensoñaciones, mi sensación de que las cosas no van bien, de que hay palabras que se me clavan más que los suspiros, al ser más hondas porque su punta es más afilada y penetra espinosa. Mi deseo de perfección me lleva como un mandato inevitable desde la semilla de mi propio ser, por el cual todo es imperfecto como una bella canción desafinada. Me congoja por ser incompleto y esta nostalgia que sabe a hierro, pues el recuerdo tantas veces posee el metálico sabor a mercurio que últimamente me acompaña. La limitación de mis energías, tan vulnerables al pensamiento, y como sostén la convicción que se acrecienta hasta medrar como una planta indeseada de que todos tenemos derecho a decidir cuál debe ser el instante final de nuestras vidas. Pues esto es algo que está en nuestras manos y también en nuestros deberes. La vida no debe quedar al azar del azar, como la existencia de aquellos animales del campo expuestos
a la desatenta pisada del montañero o que deglute el depredador que los acosa. Sé que una parte de esa decisión también le pertenece a los demás, a mis hijos, y a quienes me quieren con ellos. Mi existencia es totalmente mía, pero está endeudada y cogida a la vida con la soga más firme que existe, que son las emociones de los otros. Tiene razón mi amigo, un poco de razón. Es algo que está unido a mí y en mí como el anillo pertenece al dedo y no tiene sentido alguno fuera de él. Como está unido lo sublime al corazón, la vigilia a la razón y el pájaro a la rama. Gracias. Soy un hombre muy afortunado. Buenas noches a todos, gracias por la asistencia y si quieren comprar el viaje, gustosamente luego Ricardo se lo firmará. Y da más gusto cuando no sabes lo que van a decir.